No es que sea lo más interesante, sino que es la continuidad de aquello que estábamos hablando. Y no hay por qué perder la totalidad del trabajo. Y cuando terminemos este trabajo, pues continuaremos ya con el tema de hoy, que es el tema de hoy, el guardián del umbral. El guardián del umbral. También hablaremos qué es el guardián del umbral. Y lo haremos de una manera narrativa, porque es el guardián del umbral que nos va a hablar. El guardián del umbral nos va a hablar. Y entonces nos va a decir qué es lo que está ocurriendo y por qué no avanzamos. El guardián del umbral. Bueno, ya vendrá. Decíamos también la semana pasada que el movimiento interior engendra el cambio y lo engendra a través del miedo. Ese cambio es aquel que nosotros mismos rehusamos en ese movimiento de la vida. Rehusamos porque a veces podemos decir que no acabamos de comprender ese movimiento. Y ese movimiento precisamente es esa negativa y es el miedo del que van naciendo todas nuestras insatisfacciones. Estas insatisfacciones son producto precisamente de ese miedo al cambio. Isaac Hawley lo conocéis, ¿verdad? Isaac Hawley. En una ocasión decía Isaac Hawley que cuando él hablaba de estas cosas a su madre le decía: no me muevas el tapete. No me muevas el tapete, porque ahora está bien sujeto y no hace falta. Yo en otra ocasión, hace muchísimos años, pues a los conocidos, gente mayor, pues siempre entraba con ellos a hablar y sacaba esos temas, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión, que fue ya la última porque comprendí, estuve hablándole de que la vida es continuada a un señor mayor. Hace unos 30 años, o sea, hace muchísimos años. Y cuando estaba hablándole al cabo de un rato, dice: mira, José, no me digas nada más, porque yo me ha costado sudor y lágrimas entrar en la iglesia. Y ahora me lo estás cambiando todo, yo ya estoy bien cogido ahora. O sea que no hay que intentar, solamente hay que hablar de estas cosas a aquellos que de alguna manera te lo están pidiendo. Aquellos... hola. Hablar de estas cosas a aquellos que te lo están pidiendo. Es decir, si alguien llama en tu casa, pues hay que abrirles, ¿no? En este sentido. Alguien te llama, hay que abrirles. Pero no hay que ir a ninguna casa a hablarles de estas cosas, si no es que vengan a la tuya. Por lo tanto, en el miedo es en el miedo que nacen precisamente todas las insatisfacciones, todas las frustraciones y todos nuestros sufrimientos, lo cual hace que nosotros periódicamente observemos reajustes bruscos, violentos y dolorosos. Esto es algo que en la revolución interior tiene que suceder en un momento u otro. Y tales situaciones, tales situaciones son inevitables en la vida de aquel que busca. Son inevitables, tiene que suceder en un momento u otro. También lo hacen inepto al trabajo y también siembra la duda en cuanto a las posibilidades que él puede tener para entrar en lo que se conoce como sendero espiritual. Sabéis que el sendero espiritual es uno y único. El sendero espiritual, cuando uno accede a él, es el nivriti marga, es el acceso a la realidad.
Por lo tanto, es el camino de vuelta. Y por eso se le llama el sendero del discipulado o el sendero espiritual. En principio, todo estudiante, aquellos que empezamos de esta vida superior, sueña con la evolución, o soñamos con la evolución, la iniciación y también con la liberación. En principio, nosotros como estudiantes de la vida superior, pues claro, es lo que esperamos entrar en un estado de conciencia que nos permita percibir esa calidez del conocimiento superior y darnos cuenta que a medida que nos identificamos con él, nos damos cuenta que nos liberamos de todas aquellas trampas que el mundo físico o mundo material nos están tendiendo continuamente. Queremos un cambio, buscamos un cambio en nosotros a nivel espiritual, pero paradoxalmente rehusamos todo cambio a nivel personal. Si queremos de alguna manera acceder a un cambio de tipo superior espiritual, es evidente que hemos de rehusar el camino de los sentidos del mundo material. Si no se hace, entonces no hay resultados internos. El proceso de esa iniciación hacia los misterios mayores es predicho en todas las tradiciones siempre pues por la experiencia de lo que llamamos muerte, por la experiencia de la muerte. Una muerte simbólica del cuerpo físico que significa el hecho de dejar atrás el pasado definitivamente. No significa dejar el cuerpo. Es decir, nosotros en ese despertar de la vida espiritual se le llama el dos veces nacido. Nacido físicamente y en la misma vida nacido espiritualmente. Por lo tanto, para nacer espiritualmente no hay que matar el cuerpo. Morimos para las experiencias del pasado. El pasado ya no nos interesa en absoluto. Hemos pasado página y hemos de escribir unas nuevas experiencias en páginas en las que nada hay escrito. O sea, dejamos esa vida del pasado para escribir la presente. Y para eso hay que morir físicamente. Decía un teósofo que es como dar un salto mortal hacia atrás y caer sobre tus propios pies y haber dejado atrás aquello que se vivió. Y vives una nueva vida. Pero para ello, como es natural, debemos prepararnos. Debemos aprender a morirnos psicológicamente, podríamos decir. No solamente en las circunstancias excepcionales, sino también todos los días. No se trata de imponerse desprendimientos heroicos. Voy ahora a hacer un gran desprendimiento y voy a ganar la partida. No, no se trata de esto. Es suficiente seguir el movimiento de la vida tal y como ésta va transcurriendo. Pero eso sí, estando siempre atentos, sin buscar nada y sin retener nada. Siempre estando atentos a aquello que se está haciendo y utilizando esa facultad inherente en el hombre que es el discernimiento. Es la discriminación entre lo que es real y lo que es irreal. Así que esta verdadera revolución interior que podemos provocar nosotros mismos no es un acontecimiento, digamos, puntual que debe cumplirse periódicamente, no. Es un estado de ser, una actitud de desprendimiento total. Claro, y esto no es fácil. Desprenderse totalmente del poder subyugador de nuestros sentidos.
Porque nosotros no nos damos cuenta, pero estamos esclavizados a nuestros propios sentidos, en mayor o menor grado. Y se trata, para hacer una transformación de hombre humano a hombre divino, se trata precisamente de liberarnos totalmente del poder de los sentidos, porque estos tiran hacia la materia. Y nosotros, como ser ente espiritual, tendemos hacia lo eterno y hacia la divinidad. Uno hacia la materia y otro hacia la divinidad. Y aquí está la lucha. La lucha está con nuestros propios sentidos. No con la maldad, no con esto, no con aquello, con nuestros propios sentidos. Porque son ellos los que nos hacen cometer los errores más densos y crasos que podamos nosotros imaginar. En nuestra intimidad lo sabemos. Todos estamos aquí, y si estamos aquí, porque aún nos complacemos con nuestros propios sentidos. Lo bueno es darse cuenta, porque si uno no se da cuenta, pues sigue la marea de los sentidos. Pero si uno se da cuenta, llega a decirse a sí mismo, oh no, aquí quien manda soy yo. No debo de dejarme arrastrar. Tengo que mantener siempre el centro de la conciencia en aquello que yo creo que debo de realizar. Y así sucesivamente es cuando los sentidos van perdiendo energía y fuerza. Y si eso se hace en la juventud, porque el mérito es hacerlo cuando uno es joven, no cuando uno es mayor. Porque cuando uno es mayor, estas fuerzas energéticas de los sentidos pierden fuerza. Por lo tanto, no es un gran éxito. Está muy bien, porque por lo menos hay un paréntesis entre una vida y otra en la que hay una reflexión en que nosotros pensamos antes de obrar y antes de dejarnos llevar, puesto que el poder de los sentidos se van debilitando. El discernimiento, como antes hemos dicho, nos hacen ver las cosas tal y como son. Por eso existe. Y el desprendimiento, de no retener nada en la mente, precisamente, son el alfa y el omega de toda búsqueda espiritual. Esto hay que reflexionarlo en uno mismo. Yo entiendo, porque yo también estoy en este mundo. Yo también estoy casado. Hay muchas parejas que están casadas. Y que hay una vida de unión en conjunto. Pero se trata de ir reflexionando en ello. Cuando uno va reflexionando en ello, entonces, sin desprenderse totalmente, se adquiere una cierta disciplina. Una cierta disciplina que es conveniente. Para que nuestra mente no quede identificada con la parte animal que es el cuerpo. Nosotros somos un compuesto, el hombre es un compuesto de 3 aspectos divinos. El uno, espíritu, alma y cuerpo. Mire, si el cuerpo es divino, sí. El cuerpo es divino. Sería largo ahora explicar por qué el cuerpo es divino, y por qué las montañas son divinas, y por qué los árboles son divinos, y por qué los animales son divinos. Sería largo de explicar. Pero en la manifestación del Manvantara juegan aspectos de la divinidad. Y en estos 3 aspectos de la divinidad, hay uno de estos 3 aspectos de la divinidad que es una, pero uno de estos 3 aspectos queda en el hálito de vida de todos los aspectos de la naturaleza. Y como el ser humano, en carne física, tal y como estamos aquí, es un aspecto de la naturaleza, encierra en su interior la vida divina que da vida y forma.
Y por eso hay vida y forma en este cuerpo. Pero no obstante, hay una parte de esa trilogía de la propia divinidad que es precisamente lo que uno o llamamos el Padre o el primer Logos o Brahman. Eso está en nuestro corazón, porque es el aspecto conciencia. Y este aspecto conciencia solo está en el ser humano. No está ni en los animales, no está en los árboles y no está en el reino mineral. Solo está en el reino humano. Con lo cual el ser humano tiene tres aspectos de la divinidad en sí mismo. El aspecto de vida y forma, cuerpo físico, la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, que nosotros somos vida, no el cuerpo, sino la vida oculta, invisible, que encerramos en nuestro interior, es la vida de Ishvara, que es la que hace crecer las palmeras que hay aquí fuera, es la que hace que existan todos estos movimientos geológicos que podemos observar en el mundo, es lo que hace que un animal corra por fuera y se mueva, porque hay el hálito de vida, Ishvara, en el animal, y ese hálito de vida de Ishvara está en nosotros. ¿Veis? Y existe después el hálito de vida del Padre, primer Logos, que es el que da la conciencia. Sabéis que la vida es una, pero que se manifiesta de una manera trina, voluntad, conciencia, inteligencia, intuición e inteligencia activa, lo que llamamos nosotros en nuestro terreno Atma, Buddhi y Manas. Vemos que esta organización, esta gran organización, no tiene pérdidas. Está tan bien configurada que el ser humano es el premio de toda la evolución de los aspectos fenoménicos de la naturaleza. Y a partir de aquí, el ser humano debe de convertirse en superhumano. Ser superhumano es haber alcanzado todo el gran despertar de la conciencia, de esa conciencia divina que viene de Dios y que está en el hombre. Aspecto conciencia. En el librito ¿lo conocéis, el librito A los pies del maestro? De Krishnamurti. En ese librito hay un apartado que dice: no solamente hay que practicarlo al principio del sendero, sino que hay que hacerlo a cada paso que hacemos cada día hasta el fin, siendo lo mismo para el desprendimiento. No se trata de hacer mucho hoy y mañana no, bueno, ya lo haré pasado, mañana o la próxima vida, no. Se trata de cada día ir haciendo, por eso he hablado de esa disciplina, cada día hay que ir haciendo un poco cada día, y finalmente nosotros haremos en pequeños pasos grandes caminos, grandes pasos. Por eso se le llama al yo divino, se le llama el peregrino, el que anda durante todo Manvantara. El peregrino es la propia mónada o espíritu puro, que hace todo el gran periplo del descenso hasta el ascenso. Y ahora estamos en este punto, solamente hay que ascender, ya no descendemos. Nos estamos liberando del yugo subyador o hipnotizador de lo que es la materia. Nos estamos elevando hacia nuestros propios mundos, que son los mundos superiores. Esta práctica constante no es una cuestión de rutina. Dice, bueno, lo haré un poquitín cada día y como una rutina. No. Cuando uno hace eso, deja de hacer todo lo demás y empieza esa actividad que para él es lo más interesante en este momento.
no es una cuestión de rutina, es la vigilancia necesaria para descubrir de instante en instante toda resistencia separativa que nos aparta y, habiéndola constatado por nosotros mismos, poder dejar caer el desorden y la agitación inútiles. O sea, lo dejamos caer todo y ahora estamos viviendo intensamente en ese proceso de cambio. Pero cuando se hace esto, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, todo lo demás tiene que desaparecer. Por eso hay unos momentos de relajamiento previos y luego una introspección profunda, directa, sin que exista nada que pueda perturbar nuestra interiorización. Así que este movimiento cotidiano de revolución interna constituye en el mismo el verdadero sendero espiritual que genera precisamente la liberación. Cuando nosotros alcancemos ese estado que es el verdadero sendero espiritual, que nos hallamos en el sendero, entonces nos daremos cuenta que nos hemos liberado de todo aquello que nos tenía aprisionados en este mundo. Y cuando uno se ha liberado no tiene por qué volver. Liberarse quiere decir que te liberas de algo que te tiene cogido. Ese que nos tiene cogido a través de los sentidos y adheridos a ese mundo. Mientras esto existe, pues existe karma. ¿Sabéis lo que es karma? Todo cuanto hacemos queda registrado. Todo. No penséis que nada pasa, que no existe nada que pase por alto. Todo cuanto hacemos queda registrado. Sea bueno, sea malo. Sea negativo, sea positivo. Todo queda registrado. Pero hay un cambio, que todo lo positivo entra en lo que se llama, en el nivel espiritual, cuerpo causal. En los estados superiores de la mente superior, en los estados espirituales. Y todo lo que es negativo queda en nuestros átomos permanentes y después, cuando hay la liberación de los cuerpos, en los skandhas. Y los skandhas es el karma del pasado. Y el karma del pasado no se queda, se adhiere a la nueva personalidad que va a nacer. Y traemos con nosotros lo positivo porque está en nuestros mundos divinos, espirituales, y traemos lo negativo del pasado porque está adherido a nuestros cuerpos perecederos. Porque nuestra mente es perecedera, nuestro cuerpo emocional es perecedero y nuestro cuerpo físico es perecedero. Por eso entra en unos estados en los que se conserva el karma para nuevas encarnaciones. Esta libertad a la que se hace mención en la revolución espiritual es siempre individual, jamás política o económica. No es una liberación política o económica, es una liberación individual. Ahí fuera en el mundo ahora se está buscando una liberación política y económica, pero en nuestro mundo interior estamos buscando una liberación de todo cuanto nos envuelve en este mundo físico. Así que cuando eso se encuentra, es siempre un descubrimiento interno. Nadie puede otorgarla, ni es fruto del conflicto. Viene precisamente por sí sola. Cuando menos lo esperamos, esto se presenta, siempre y cuando hayamos hecho los deberes. Siempre y cuando. Viene por sí misma, ligera y silenciosa. Cuando la mente ella misma observa sus propias limitaciones, ya con una humilde comprensión. Ese es el darse cuenta. Pero durante todo este proceso es evidente que hay cosas que tienen que ir sucediendo, cosas que están presentes, que no vemos, y que en un momento determinado de ese sendero espiritual tienen que aparecer y hacerse visibles. Hacerse visibles quiere decir darte de bruces con tu propio guardián del umbral.
ahora entramos en este tema, que es una continuidad. Darte de bruces con tu propio guardián del umbral, que siempre ha estado con nosotros, pero que nunca hemos tenido la posibilidad de verlo, porque está en un mundo inmediato superior al físico. Ese mundo inmediato superior al físico, ya lo conocéis, es el astral. El astral tiene 7 niveles, pues está en los niveles más densos del astral. Porque todo lo grotesco, negativo que hacemos, todos los errores que cometemos, evidentemente que dañan a los demás, esto no desaparece. Eso está presente y esto es lo que va configurando y delineando ese guardián del umbral. Entre las experiencias importantes de todo estudiante de teosofía que asciende a los mundos superiores, es decir, que él va trabajándose, es estudiante, porque el estudiante se hace a sí mismo, no es que nadie venga a hacerte, el trabajo lo hace uno mismo, no viene un maestro y te dice lo que debes de hacer, tú tienes que descubrir qué es lo que hay que cambiar, porque en ti está todo, si todo está en nosotros, hemos de descubrir qué es lo que de alguna manera hace que nuestro comportamiento no sea el adecuado. Entonces, este estudiante de Sofía que asciende a los mundos superiores, figura su encuentro con lo que se llama el guardián del umbral. No con uno propiamente, sino con dos. Porque uno puede pensar, el guardián del umbral será uno. Pues no. El guardián del umbral son dos. El menor y el mayor. El menor y el mayor. El estudiante avanzado, ya en el camino del desenvolvimiento espiritual, encontrará el primero, es decir, el menor. Encontrará primero el menor. Ya cuando empiece él a desligarse de la personalidad, los lazos de unión entre el pensar, el creer y el sentir en los cuerpos más sutiles, el etéreo y el astral, y también el mental. Cuando él empiece ya a darse cuenta de que él debe de dominar mentalmente, de dominar a través de la mente entonces sus emociones y a través de mente y emociones su cuerpo físico, es cuando él puede ya empezar a tener esa visión de lo que es el guardián menor. Si no empieza, esto no sucede. Pero sucede cuando hay ya unos ciertos avances dentro de ese cambio. El encuentro con el guardián mayor del umbral ocurre o ocurrirá cuando esta separación de las conexiones se extienda también ya hacia la parte física del cuerpo, particularmente a ese principio cerebral, porque el cerebro es el vehículo de la mente. Y si mediante la mente nosotros dominamos también el cerebro, estamos ya dominando nuestro cuerpo físico. Y entonces este guardián mayor del umbral es cuando aparece. Parece que el guardián mayor del umbral sea más elevado, no, es mayor, más potente, porque es lo físico. Y el menor es el etérico, el astral y el mental. Así que empezaremos pues por describir en forma narrativa ese encuentro, el encuentro del estudiante ya avanzado dentro de lo que es ese guardián, un encuentro que nos hará a nosotros mismos también pues conscientes de nuestro pensar, de nuestro sentir y de nuestra manera de amar las cosas, y así estas pues se van desligando de su conexión inherente, si van desapareciendo. Dicen quienes lo han visto, porque muchos podéis pensar
y a mí me lo dicen, me lo preguntan. Dicen que aquellos que lo han visto, que es algo aterrador, porque está configurado con todo lo negativo que hemos podido pensar, sentir y obrar. Cuidado, no solamente obrar. Con el pensamiento engendramos criaturas. Lo sabéis esto, ¿no? Todos los teósofos sabéis que el pensamiento, la mente tiene el poder de crear. Y lo que hace es engendrar criaturas mentales. Las criaturas mentales tienen vida. Mientras se piensa con ellas, esa vibración mental va creciendo. Y cuando más pensamos en ellas, más fuertes se hacen. Y no solamente se hacen más fuertes, que buscan también la ayuda de otras mentes que pueden pensar como nosotros. Y así ese pensamiento se va engrandeciendo y engrandeciendo como una bola de nieve, ¿no? Y va cogiendo un aspecto, depende del tipo de pensamiento que estemos nosotros más identificados. Por lo tanto, dicen que es algo muy desagradable de ver. Como anécdota de lo que se dice, bueno, lo que decía un teósofo que ya falleció, él decía: figuraros que el guardián del umbral siempre está presente en uno mismo, pero como que no hemos despertado espiritualmente, no lo podemos ver. Si uno hubiera despertado su clarividencia astral, podría ver ese guardián del umbral. Porque el guardián del umbral ya tiene forma, pero forma astral. Vosotros sabéis que todo pensamiento que lanzamos al espacio automáticamente se reviste del tipo de sensación o sentimiento que el pensamiento trae consigo. Y entonces cuando se reviste de materia astral, ya tiene forma. Y si uno es clarividente en el mundo astral, ve la forma. ¿Veis? Y entonces puede observar. Y ve estas partes negativas que han sido engendradas inconscientemente por aquel individuo. Porque el individuo es inconsciente de lo que está formando. Porque él no ha reflexionado, se ha dejado llevar. Bueno, quería explicaros el ejemplo de la trucha, más adelante. El ejemplo de la trucha. Entonces, este encuentro hace que el estudiante consciente se dé cuenta de su pensar y de su sentir. Volvamos a lo que estaba diciendo antes. Este teósofo, él decía: cuando tú te crees que estás preparado para dar el paso, estás preparado para dar el paso, entonces dices, tú te lanzas, porque estás preparado, crees que estás preparado, porque en realidad solamente hay que dar un paso, no es tan difícil, nos decía. De aquí para abajo es el mundo material, de aquí para arriba es el mundo espiritual. Por lo tanto, ponemos una frontera para dividir el mundo espiritual y el mundo material. Por aquí abajo pues tenemos la mente, tenemos el cuerpo emocional y tenemos el cuerpo físico, aquí abajo. Y aquí arriba pues tenemos el cuerpo mental superior o mundo causal. ¿Estamos? Nosotros en un momento de recogimiento, de profundidad, de meditación y de recogimiento, estamos yendo hacia nuestras propias raíces y hace que la conciencia, no el ser no anda por aquí, no sube estas escaleras, que parece que sea esto, estos son los planos de la naturaleza, la conciencia, aquello que es, asciende, va ascendiendo la conciencia en este estado de recogimiento y está aquí, en ese punto, en este punto. Y es cuando Saturnino, él decía, solamente hay un paso, das un paso y entras en ese mundo abstracto, espiritual, causal, donde hay el registro de todas tus vidas pasadas, que hay los prototipos de tu propio futuro, todo está ahí.
y entras en este mundo. ¿Te das cuenta? Pero hay que dar ese paso. Es el paso más difícil, porque es dar el paso allí donde no tienes donde apoyar el pie, donde no hay luz, todo está oscuro, es el gran abismo, no sabes dónde vas, porque desconoces, nunca has estado. Y dar ese paso es dar el paso por la fe de uno mismo. ¿Veis? Hay un momento que este paso debe de ser dado. Pues cuando uno tiene esa entrada, ya automáticamente se le despierta esa visión astral, esta clara visión astral. Y entonces es cuando lo ve. Y este individuo decía, entonces estoy preparado para pasar, y cuando voy a pasar, cuando paso de un estado de conciencia, de conocimiento, para entrar un estado de conciencia, de sabiduría, digamos, vamos a dibujar aquí una puerta, un dintel, cuando tengo que pasar de aquí a aquí, el guardián del umbral está aquí. Y cuando vamos a pasar, el guardián del umbral dice, no, tú no puedes pasar. ¿Cómo que no puedo pasar? Sí, yo quiero pasar. No puedes pasar. Porque tú, te dice a ti, tú me has creado. Yo hago parte de ti. Tú me has creado, tú me tienes que transformar. Y cuando me hayas purificado y me hayas integrado en ti mismo, no habrá ningún impedimento para que tú entres en el mundo de la sabiduría. ¿Veis? Es un poco esta historia. Y entonces decía el Saturnino, entonces tú, durante unas vidas, te dedicas a transformar esa figura horrenda que has creado en el pasado, hasta que finalmente ya se diluye. Y cuando vuelves a pasar, dices, pan y pipa. Ya, una manera cómica de decir, ya no hay nada que me retenga. Paso a los mundos espirituales porque nada me retiene en los mundos materiales. El ser del guardián del umbral es un ser espectral, amedrantador, y se levanta ante el estudiante y que hará necesaria toda su presencia de ánimo y toda su confianza y firmeza en el sendero. Tiene que estar uno bien preparado cuando da el paso para la adquisición de todo lo cual tuvo amplia oportunidad en el curso previo de su disciplina. Esa disciplina espiritual es una disciplina que uno mismo se impone. En ocultismo y en teosofía no te dice nunca lo que debes de hacer. Tú eres precisamente quien te vas a comprometer en su día, cuando sea, cuando tú quieras, te vas a comprometer a hacer este cambio. Exactamente igual que cuando os comprometéis a hacer algo en este mundo. Lo que es arriba es igual a lo de abajo y lo de abajo es igual a lo de arriba. Nosotros cuando queremos algo en este mundo, luchamos para poderlo obtener, ¿o no? Luchamos y luchamos toda la vida y a lo mejor no lo conseguimos, lo que queremos. Si queremos nosotros triunfar en el mundo espiritual y liberarnos del mundo material, tenemos que luchar toda la vida y alguna que otra vida más para poder vencer esa resistencia. Porque la materia tiene una gran resistencia muy difícil. En el mundo material hay un material que utilizaban los antiguos para hacer los hornillos, las resistencias de los hornillos, ¿recordáis? Está hecho con un material, creo que le llaman toxten o algo así. Toxteno. Tuxteno. Exactamente. Y esto lo que hace es ofrecer resistencia al paso de la electricidad. Porque tiene dos polos. Una resistencia tiene dos polos. Un polo va al más, utilizamos el más y el menos para podernos entender. Un polo va al más y el otro va al menos. Y entonces,
esa corriente que hay penetra en esa resistencia y como que no tiene salida, entonces se va poniendo roja. Porque es el material, el tungstén es el material que ofrece la mayor resistencia a la electricidad. ¿Veis? Y por eso se pone rojo. Si nosotros ofrecemos con este cuerpo la mayor resistencia a la materia, de alguna manera la luz se encenderá en nuestro interior. Hay que ofrecer la mayor resistencia. Y decía además este gran sabio, él decía a un adepto de la sabiduría, le ponen los polos de 20.000 voltios y no lo quema. Yo esto es así, no sé, no me lo creo mucho, pero le ponen los 20.000 voltios y no lo quema. Con la explicación de que nosotros estamos creando escoria etérica. Todos nuestros nadis, todos nuestros canales están obturados por la materia etérica, lo que se llama verrugas etéricas, y eso es por esta razón que no hay una circulación de esa energía que se haga libremente. Siempre hay obstáculos, y es por esta razón que nuestro cuerpo crea una gran resistencia a esa corriente del ego para poderse manifestar en el mundo. ¿Veis? Porque la corriente del ego es llamado también el ángel solar. Es decir, que tiene que pasar a través nuestro y llegar al resto de la humanidad. Así que el guardián del umbral, gracias a su actividad, durante el curso de todas las vidas anteriores hasta el momento presente, hasta nuestro momento presente, nuestras acciones recibieron siempre su recompensa. Es decir, los sentidos, pues los atendemos y recibimos una satisfacción, una compensación emocional satisfactoria para nuestros sentidos, y las malas acciones suscitaron también pues resultados funestos, mala salud o algún otro tipo de cosas, ¿no? También bajo la influencia de ese estado, el carácter también se va formando, nuestro propio carácter se va formando con nuestras experiencias de la vida, y también nuestros pensamientos pues van formando el destino. Porque esto como que nos acompaña y hace que percibamos y luchemos por percibir precisamente toda clase o toda gama de experiencias y emociones, pues vamos teniendo esas experiencias dentro de este orden, ¿no? Y esto es lo que también nos va haciendo avanzar. Porque el deseo es un motor. El deseo es un motor. Los antiguos decían que el deseo es el primer maestro que encontramos. ¿Por qué maestro? Porque nos hace hacer cosas. Nos hace luchar para conquistar aquello. Y luego cuando lo conquistamos nos damos cuenta que, bueno, tampoco valía la pena haber luchado tanto por ello, porque aquello tampoco nos aporta la felicidad que buscábamos. Porque, ¿por qué luchamos en la vida? Luchamos para obtener felicidad. Pero no hemos descubierto aún que la felicidad no es de este mundo. Y si no es de este mundo, por mucho que luchemos en este mundo para obtener algo del mundo, nunca seremos felices. Siempre habrá un vacío en nosotros, digas. Luchamos para tener seguridad. Sí. Pero esta seguridad es ficticia también, porque es perecedera. Todo cuanto luchemos por obtener en este mundo, todo es perecedero. Por eso, cuando nos marchamos de este mundo, nos marchamos sin nada. Lo único que nos llevamos es nuestras propias experiencias. Las unas buenas, las otras malas, que deben de ser corregidas. Eso es lo único que nos llevamos. Entonces, queridos amigos, ¿por qué luchar por cosas que van a quedar aquí? Cuando podemos luchar y engrandecer
un caudal de afección por el propio mundo, porque en realidad vosotros sois una extensión de mí mismo. O sea, yo soy uno con todos vosotros y todos vosotros sois uno conmigo. Todos somos una vida una. No existe una vida para cada uno. Es lo que pensamos, creemos que tenemos una vida cada uno distinta a la de otro. No, señor, esto es una gran ficción, no es verdad. Todos somos una, todos pertenecemos a una sola y única vida. Y hacemos nuestras propias expresiones en esa misma vida. Y adquirimos nuestras propias experiencias en esa vida. Y cada uno en su propia línea. También él nos dice, han sido tus propias experiencias las que te asignaron cada una de tus propias encarnaciones. Porque, ¿qué es lo que de alguna manera determina nuestra propia encarnación? El karma del pasado, que en realidad es lo único que nos sujeta. ¿Veis? Entonces, él dice, tus experiencias fueron asignadas por cada una de tus experiencias, la medida del gozo y el dolor siempre de acuerdo con tu conducta en pasadas existencias. Siempre depende de qué es aquello que estamos haciendo. Y continúa él mismo diciéndonos para que nos enteremos. Reinaban sobre ti como una ley inflexible del karma. Estas potencias te eximirán ahora, si tú quieres, en parte de la influencia restrictiva que sobre ti ejercían y que queda en consecuencia traspasada o en herencia. Porque, en definitiva, lo único que nosotros recibimos es que el karma del pasado es traspasado al presente. Y es nuestra única herencia de la vida pasada. Porque nosotros somos lo que hemos heredado de nosotros mismos, no de nadie. Todo cuanto somos lo hemos heredado de nosotros mismos. No lo hemos heredado de una entidad que puede ser nuestro padre y nuestra madre. Ellos han influido, nuestros padres han influido en nuestra educación. Pero nosotros ya traíamos un carácter con nosotros mismos. Y este carácter es el que vamos construyendo vida tras vida. ¿O pensáis que el carácter que tenéis es una invención de esta existencia? Es el trabajo constante de cientos de vidas que hemos tenido, y que finalmente hoy ha repercutido en el carácter que tenemos. O tenemos un carácter fuerte o tenemos un carácter débil. Y para tener constancia de estos hechos, el individuo tiene que tener carácter para tomar una decisión. Un carácter débil tiene que irlo construyendo. No es que sea malo ni que sea bueno. Un carácter débil es que aún no se ha hecho fuerte, pero se hará fuerte. Esto es una ley infalible, no puede cambiar. La vida es continua, la vida va hacia adelante. El débil tiene que hacerse fuerte. Tendrá que pasar por experiencias en que deberá de hacerse fuerte ante ellas para poderlas superar. Y hay individuos que traen consigo un carácter fuerte. Y estos toman decisiones. Y se comprometen y hacen aquello que ellos piensan. Pero para ello hay que tener un carácter fuerte. Un carácter fuerte quiere decir que tiene que ser más fuerte que la propia personalidad. Para que la personalidad se doblegue a la exigencia natural y divina del ser, del yo, en mayúsculas. Dice, varios han sido los golpes que os han infligido y sin saber el por qué. Recibimos cosas, nos pasan cosas, no sabemos por qué. Pues al parecer eran las consecuencias de una mala acción en una de vuestras vidas anteriores. Bien, en las vidas actuales tenéis vosotros conocimiento de personas
allegadas o cercanas a vosotros que han tenido un revés de fortuna, que han tenido la desaparición de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre en plena juventud, que han tenido una enfermedad que no se la esperaban y que ha desaparecido de este mundo. Estas cosas, ¿por qué han llegado? Son aspectos kármicos del pasado que tienen que ser transformados viviéndolos uno mismo y sin saber por qué. Y vosotros diréis, es que si supiéramos el por qué las cosas serán más fáciles. No, no serían más fáciles, serían más difíciles. Porque si supiéramos lo que hemos hecho en el pasado, igual no llegaríamos al día de mañana, igual nos pegábamos un tiro. Hoy somos seres civilizados, hasta un cierto punto. Y si nos diéramos cuenta de lo que hicimos en etapas pasadas miles de años atrás, ¿qué es lo que pensaríamos con una mente ya civilizada como la que tenemos? No lo podríamos resistir. La vida es generosa y pone un velo tupido. No sabes lo que ocurre, solamente lo sabrás cuando ese paso haya sido dado. Aquí sí. Aquí no solamente sabremos quiénes fuimos en la anterior existencia, sino en todas las vidas anteriores. Porque en ese punto, en ese plano de la naturaleza, que es el causal, aquí existe lo que se llama los archivos acásicos de la naturaleza, donde todo está registrado. Y cuando ya alcancemos este punto, podremos observarlo. Lo que ocurrirá es que ya no nos interesará. En absoluto. No nos interesará nada de lo que ha ocurrido para aquí abajo. Porque nos habremos convertido con todas esas experiencias en el fruto que ha podido entrar en el mundo espiritual. Por lo tanto, solamente nos interesará aquello que nos permitirá ir creciendo paulatinamente, cada vez más. Nuestro carácter, el que tenemos, nuestro carácter en la actualidad, presenta rasgos hermosísimos y también cosas desagradables, porque somos un conglomerado de todo esto. Hemos hecho un carácter, lo hemos dicho, hemos hecho un carácter, cosas buenas, cosas malas, y todo esto configura un carácter. Nosotros mismos lo hemos causado unas y otras con nuestras propias experiencias y pensamientos anteriores, así que estos podían ser desconocidos y se hacían evidentes sus efectos en nosotros. Por lo tanto, sus potencias kármicas veían todas las acciones de tus vidas pasadas, todos tus pensamientos y sentimientos más recónditos, y determinaron para esta existencia tu modo actual de ser y de vivir. No es que sea malo esta forma, la hemos creado nosotros, pero esa forma quiere ser transformada, quiere ser purificada y quiere ser integrada. Y nos dice, de ahora en adelante, a ti mismo se te irán revelando todos los aspectos considerados buenos y malos del pasado. Han estado estos entretejidos hasta ahora en tu propio ser. Están dentro, están metidos en el ser. Estaban dentro de ti y tú no podías verlos, como no puedes ver tu propio cerebro con tus propios ojos físicos. No lo podemos ver, porque nuestros ojos miran hacia afuera y no vemos nada de lo que hay en nuestro interior. Hablo a nivel de conciencia. Los ojos miran hacia afuera y hacen parte de los sentidos y todo está ahí fuera. Y nos dice, yo soy ese mismo ser. Ese mismo ser soy yo, que modelo un cuerpo con tus acciones nobles.
y viles. Están modelando con nuestras propias acciones nobles y viles. Dice, mi forma espectral está tejida con la sustancia del libro de cuentas de tu propia vida. Tal farás, tal trobarás. El hombre siembra vientos y recoge tempestades. Todo esto lo conocéis. Son las grandes enseñanzas de los grandes maestros. Dice, invisible me has llevado siempre dentro. O sea, lo llevamos dentro. Dentro de ti. Y benéfico para ti ha sido que así fuera, porque todo se lo carga a Él. ¿Veis? Todo esto se lo carga a Él. Pero algún día tendremos que darle las gracias. Pero tenemos que purificarlo totalmente porque es parte nuestra. Pues la sabiduría de tu destino, aunque oculta, dice, para ti, esta sabiduría del destino oculta para ti, ha trabajado hasta ahora desde tu interior, el yo. Ha trabajado para ti, para borrar de mi aspecto lacras desagradables. Está hablando a un estudiante ya avanzado, en el que, de alguna manera, pues tiene ese contacto ya y él se da cuenta y tiene que empezar a modelar nuevamente esta forma hasta que las partes negativas hayan completamente desaparecido y las haya purificado. Del guardián del umbral no se habla mucho, siempre se habla de purificarse, purificarse mentalmente, purificarse emocionalmente y purificarse físicamente. Hay que empezar a purificarse mentalmente, porque las emociones responden al pensamiento y las acciones responden al sentimiento o a la emoción. Por eso el Raja Yoga es la disciplina excelente para transformar nuestra personalidad desde la mente. Porque nosotros somos el pensador, no la mente. El pensador está más allá de la mente. El pensador es el ser divino en el hombre, es el yo con mayúsculas. El yo con mayúsculas es quien utiliza la mente como instrumento para lanzar pensamientos hacia la personalidad. ¿Veis? Por lo tanto, el yo está trabajando constantemente, pero la personalidad no lo escucha. Porque ahora somos capaces de diferenciar lo que es justo de lo injusto. En el servicio aprendí una cosa que me ayudó muchísimo en el servicio militar. Nos hicieron aprender los grados de los superiores. Y mientras no los aprendiéramos, no podíamos salir a la calle. Porque si salíamos a la calle y no saludábamos convenientemente, nos llamarían la atención. Y si nos llaman la atención, no podíamos decir, oh, es que no lo sabía. Quiere decir, no podíamos alegar ignorancia porque estuvimos retenidos para que aprendiéramos bien el valor de los grados. No podíamos alegar ignorancia. Lo mismo es hoy para nosotros. Tenemos unos conocimientos que nos hablan de esta enseñanza, con lo cual no podemos alegar ignorancia cuando cometemos un error. No podemos decir, oh, es que no lo sabía, oh, es que no había pensado. No podemos. Por eso esto me quedó muy marcado cuando hice el servicio militar. No puedo alegar ignorancia ante aquello que es inmutable. Y yo lo sé. No puedo hacerlo. Por lo tanto, y si lo hago, entonces tengo que reconocer que me he equivocado. Ahora dice que he salido de ti, le dice el guardián del umbral, le dice al estudiante avanzado, ahora que ya he salido de ti, también se ha alejado esta sabiduría oculta. La sabiduría oculta también se ha alejado, porque ahora hay que transformarlo. No entrarás hasta que no me hayas transformado. ¿Veis? Y en adelante no se ocupará más de ti el yo, quedarás solo.
esta noche oscura del alma que habéis oído hablar, para el estudiante avanzado, es cuando parece que ya nada te está ayudando, que no te puedes apoyar en nada, estás solo, y estás solo porque tienes que tomar decisiones en ti mismo, y es por eso que estás solo, porque el guardián del umbral no te ayuda, y el yo tampoco, no recibes ayuda ni de lo uno ni de lo otro, dejará ese trabajo únicamente en tus propias manos. Sabéis que si nos dicen lo que debemos hacer, no tendría ningún mérito. Y a partir de este momento, cuando tú haces aquello que debes hacer, y lo haces porque tú te das cuenta que así es y así debes de actuar, entonces el mérito es tuyo. Es como cuando la gente pues siempre pide a los maestros que les vengan a ayudar cuando tienen una circunstancia difícil en sus casas, ¿no? O una enfermedad, o un revés de fortuna. Oh, maestro, ¿por qué me está pasando esto a mí? Por favor, ayudadme, maestro, ayudadme a salir de esta situación. Los maestros de sabiduría decían: vosotros siempre queréis que descendamos a vuestro mundo. Nosotros no pertenecemos a vuestro mundo. Si queréis saber de nosotros, dicen los maestros, venid de vuestro mundo al nuestro, y el mérito será nuestro, porque ellos no nos dirán nunca aquello que debemos hacer. Alguna que otra sugerencia, cuando alcancemos estos planos, alguna que otra sugerencia dejarán caer, y nosotros tendremos que tomar la decisión de hacer o de no hacer. Así que dice, necesito convertirme, el guardián del umbral, necesito convertirme en un ser perfecto y glorioso. De lo contrario, sería presa de la corrupción. Y si esto último sucediera, te arrastraría conmigo a un mundo oscuro y depravado. Porque hay entidades que quedan tan cogidas por los sentidos que se arrastran hacia este mundo depravado. Y hay casos muy especiales en los que la propia mónada rompe la conexión con esta entidad que se ha depravado completamente y que no hay nada a recuperar. ¿Veis? Son casos especiales. Porque dice la enseñanza, mientras el individuo sienta el recuerdo del beso de su mamá, mientras tenga el recuerdo, dice, es recuperable. Pasarán vidas, dice, es recuperable. Si realmente se ve que no hay recuperación posible, el ego, el yo superior, pues corta el lazo de unión con esta personalidad y crea una nueva personalidad, y esta finalmente muere físicamente, pasa al astral, y ahí durará quizás bastantes vidas astrales, pero que finalmente él irá a lo que se llama la octava esfera. No existe como plan de naturaleza, pero es el desagüe de las cosas más corrompidas que en el mundo astral podamos encontrar. Se llama también la cloaca astral, porque ahí no hay nada recuperable. No, esto desaparece. Están condenados a desaparecer en la nada. Lo que pasa es que cuando llegan a estos mundos astrales bajos también se encuentran con entidades astrales como magos negros, pupilos negros, cascarones, etcétera, que de alguna manera aprenden a galvanizar su cuerpo astral y pueden durar todo el resto del Manvantara, pero ahí se termina. Podrían durar el resto del Manvantara. Y se galvanizan también con animales y también intentan posesionarse con mentes que están muy débiles, que están entregadas a la droga, al alcohol, y que viven estos delirium tremens y se alimentan de todo esto y duran durante muchísimos siglos todavía esa vida astral, que es una vida muy desagradable. No, el yo superior rompió los lazos, rompió toda conexión. Él ya tiene otra personalidad. Sí, él sigue. Lo que pasa que lo que invirtió con esta personalidad que ha fracasado, lo que invirtió en ella, lo ha perdido. ¿Qué es lo que invirtió? Invirtió sabiduría. Esa sabiduría que invirtió la ha perdido. Y que con otra personalidad intentará ir recuperando.
porque el yo es sabio por excelencia, pero no, el yo que está en ti es un Dios. El yo que está en ti es un Dios, pero no invierte toda su sabiduría en una encarnación, porque como que es sabio, sabe que lo puede perder, porque tu personalidad pertenece a este mundo. Y si tú te entregas a este mundo y traes toda esta sabiduría, que puedes hacer grandes cosas con esta sabiduría en este mundo, y te entregas al mundo, lo puedes perder todo. Por eso que el yo, que es sabio y sabe que lo puede perder, invierte nada, ese trocito de sabiduría. Si esto es la sabiduría, invierte ese trocito. Con este trocito de sabiduría tienes que hacer toda tu experiencia en esta vida. Pero esto es sabiduría pura. Y entonces, pues claro, si invierte es para sacar mayor caudal de sabiduría, para ir creciendo el yo divino también, hasta alcanzar pues lo que se llama la conciencia universal. Porque ahora está en ti una conciencia individualizada. Esa conciencia es individualizada de la conciencia universal y está ahora presente en ti. Pero esa conciencia individualizada es una con todos, porque todos sois una conciencia individualizada del yo real. Pero ¿qué es lo que dice la divinidad? Yo naceré, creceré y no perderé ni un ápice de mí mismo. Porque cuando yo aprendí estas cosas, pues entonces toda la humanidad, todos somos Dios. Todos sumamos, si somos un fragmento, pues todos sumamos que somos Dios. Pues no, aunque haya un fragmento de sabiduría en cada uno de nosotros, o un fragmento de Dios en cada uno de nosotros, Él no ha perdido ni un ápice de sí mismo. No lo podemos entender, pero es así. Claro, vosotros decís, y nos vemos separados. Pues no hay separación. Solamente hay separación para la personalidad, pero no para el ser divino y eterno. El ser divino y eterno está en la periferia de todo. Si está en la periferia de todo, está en la punta de aquello que somos, en la punta del todo que somos. Y en esa punta, todo lo que está más allá de nosotros, está fuera de nosotros. Por eso todo lo que vemos, lo vemos fuera de nosotros. Y os veo ahora fuera de mí. Pero si yo me hubiera encontrado a mí mismo, yo os vería a vosotros dentro de mí. Pero no los cuerpos, sino el yo real que cada uno de vosotros sois, lo vería dentro de mí. Porque cuando el hombre se encuentra a sí mismo, él descubre el universo entero, la divinidad, y eso nunca más en la vida desaparece. El oráculo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al mundo entero. ¿Veis? O sea que no se trata de que cuando yo me conozca a mí mismo, os conoceré a vosotros, personalmente, ¿no? Conoceré el Dios interno que dentro de cada uno de vosotros está, como en mí mismo. Pero como yo me he conocido, tengo el poder de conocer a los demás internamente. Entonces, para evitar todo este proceso de este mundo depravado y oscuro, entonces es evidente que para evitarlo nuestra propia sabiduría tendrá que irse ensanchándose hasta hacerse cargo de la tarea que aquella sabiduría oculta de lo que aquella sabiduría oculta se ha separado de ti, que es la del yo. Por eso hemos dicho, estamos abandonados, estamos solos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es esta noche oscura que se llame, ¿no? Una vez, dice, has cruzado el umbral, ya no me apartaré, dice, ni un instante de tu lado, como forma visible para ti. Entonces siempre lo veremos, lo tendremos y podremos observar todos los cambios que se puedan producir. Cuando en el futuro obres y pienses también correctamente, al punto, al momento, notarás tu falta como una desfiguración repugnante de mi forma. Él verá cómo se va puliendo esa forma grotesca, que si ahora la viéramos nos asustaríamos. Mejor que no la veamos.
porque no somos el fruto de esta vida, si somos el fruto de cientos y cientos de vidas. Bueno, ¿tenéis algún comentario? Esto lo dejaremos para la semana que viene. Sí. ¿Cómo diferenciamos carácter y personalidad? ¿Cómo? Diferenciamos carácter y personalidad. El carácter es fruto de nuestras experiencias, de las experiencias de la personalidad. El carácter. A ver, hay Tankerakai, creo que se llamaba, él decía, si siembras un pensamiento, siembras un pensamiento, recogerás una costumbre. Si siembras una costumbre, recogerás un hábito. Si siembras un hábito, recogerás un carácter. Si siembras un carácter, recogerás un destino. Por lo tanto, si nosotros sembramos el carácter, recogeremos nuestro destino. Y ahora con nuestras experiencias, pensamientos y obras, lo que estamos haciendo es construir un carácter. Y cuando obtengamos este carácter y lo sembramos, recogeremos un destino. Como esto que el carácter lo generamos de vida tras vida, lo heredamos, el carácter. Claro. Y la personalidad, que es la que se mueve en la época que vivimos. La personalidad es aquello que esconde la realidad. Personalidad quiere decir máscara. Personalidad, la palabra etimológica quiere decir máscara. Por lo tanto, siempre hay una realidad tras la máscara. Por lo tanto, tras o dentro de esta personalidad hay el ser. Personalidad es máscara, es apariencia, es cáscara. Es la cáscara de la almendra o la cáscara de la nuez. Cuando nosotros rompemos la nuez, ¿nos comemos la cáscara? No. Pues la cáscara es el cuerpo. Es la manifestación visible. Esto es la cáscara. Nos comemos la nuez, porque la nuez es aquello que es lo bueno, lo que alimenta. Nuestro cuerpo es una cáscara, es un receptáculo, es esto. Y el carácter lo construimos psicológicamente y creamos el carácter de tomar decisiones ante circunstancias de la vida. Tomamos decisiones, estas decisiones son fruto del carácter que nosotros hemos registrado, que hemos... Sí. El carácter, nosotros, o sea, si nosotros no podemos cambiar, nosotros no podemos cambiar en Dios. Como de nuestros hijos es imposible cambiar su carácter. Ah, no. Los hijos traen su carácter, ¿cómo lo vas a cambiar? Lo que hay que observar en los hijos, qué carácter traen. Y entonces es deber de los padres irlos encauzando dentro de la línea de su propio carácter. No, ser padre no es tan difícil. Yo no he sabido ser buen padre. No, que no es fácil. No, que no es fácil. Porque uno es joven y claro, pues se aprende con la vida. Después, cuando se van haciendo mayores, cuando te das cuenta, madre mía, si yo tenía que haberme dado cuenta de cuáles eran las tendencias, por dónde iba, por dónde se movía sus tendencias de carácter. Y entonces facilitarle la entrada en aspectos superiores a los que ella tiene dentro de la línea, o artística, o científica, de la manera que tú quieras, ¿no? Cada uno tiene su línea de carácter. No hay una línea de carácter mejor que la de otro. Cada uno tiene su propia línea y se desenvuelve dentro de la línea. Porque sabéis que hay 7 grandes rayos que rigen a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y nosotros pertenecemos a uno de estos 7 grandes rayos. Ya no hablo del monádico, sino que hablo del personal. En el personal nacemos en un rayo determinado, en un signo zodiacal determinado y en un rayo determinado en cada encarnación. Y nos movemos según la tendencia del rayo. Y entonces el rayo que rige nuestra vida, al regir nuestra vida, tiene sus defectos y sus cualidades. Y entonces hemos de observar las cualidades del rayo
y trabajar dentro de esas cualidades. Hay literatura para conocer las tendencias de los rayos, las cualidades y los defectos o errores, como queráis llamarle. Pero hay un rayo que siempre es el mismo durante toda la evolución monádica, que es el rayo del espíritu. Ese siempre es el mismo. Pero en cada encarnación cambiamos el rayo. Pertenecemos a uno u otro rayo, porque hemos de movernos en todas las tendencias de todos los rayos, en cada una de nuestras personalidades. Encarnaremos en una vida como en el rayo primero, en otra vida en el segundo, en otra en el tercero, en otra en el cuarto. ¿Por qué? Porque hay que ir redondeando el carácter. Hay un rayo que es el de la voluntad, otro rayo que es el del amor, otro rayo que es el ceremonial. Nos hemos de ir moviéndonos en estos rayos y adquirir un carácter que sea fuerte dentro de cada uno de ellos. Porque siempre hay uno que domina. Siempre hay una tendencia más fuerte que la otra. Y es por esta razón que venimos en signos zodiacales distintos que están regidos por un rayo diferente. Y es por esta razón que vamos formando el rayo, vamos creando el carácter. El carácter es fruto de nuestro propio esfuerzo. Por eso se dice que el carácter lo heredamos de nosotros mismos. No sé si habéis tenido hijos y habéis visto que cada uno trae su propio carácter. Cada uno es distinto. En cambio, han recibido la misma instrucción, las mismas atenciones. Pero uno trabaja de una manera y otro trabaja de otra. Y no puedes hacerlos trabajar de la misma manera. A mí me hubiera gustado, cuando era joven, quería que mi hija fuera abogada y la otra quería que fuera, ¿qué era aquello? Los de la mente, psiquiatra. Me hubiera gustado que una fuera psiquiatra y la otra abogado. Pues no han sido una cosa ni la otra. Y cuando me dijeron lo que quería hacer, pues no sé, no me gusta esto, ¿tú crees? Y después, con el tiempo, te das cuenta y dices, hombre, pero es que ya traen, las enseñanzas te aprenden que traen ya un carácter para hacer un trabajo determinado en la existencia. Y a veces nosotros pues tomamos decisiones en la vida que nos pensamos que son correctas, pero las puertas se nos cierran. No son las que necesitamos y se nos abren otras. Hemos de estar abiertos a todo aquello que se nos cierra, hemos de estar abiertos porque nuevas tendencias, nuevas puertas se irán abriendo. Bueno, no sé por qué digo esto, pero me parece que son cosas que ocurren en la vida. Lo que más me ha costado es aceptar que mis hijos no son mis hijos. Sí, no, los hijos no son nuestros, claro que no, son hijos de sí mismos. Entonces lo que más me ha costado aceptar de que, claro, de que no me puedo meter en sus vidas. Puedo aconsejar, pero no puedo meterme. Sí. Sus formas son hijas nuestras, las formas. Pero la forma es una cosa perecedera. Es como una planta que surge de otra planta y que surge de otra planta, pero que las plantas todas están condenadas a desaparecer. Aquí de lo que se trata es de la realidad del espíritu. Y todos los hijos, todos son hijos y hermanos espirituales, porque todos son hijos del gran espíritu que llamamos Dios. Esto es la realidad. Todos somos hijos de Dios. Ahora, les damos la forma. Es la forma que la naturaleza ofrece a esa vida que va a venir. ¿Veis? Cuando viene un hijo, viene una vida. La palabra es, viene una vida. Y es por esta razón que el ocultismo dice que el cuerpo humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida para su desarrollo y esplendor. ¿Veis? La vida tiene que irse desarrollando. Por eso va de vida en vida. La vida antes de estar en el ser humano, la vida ha estado en el reino animal. Y antes de estar en el reino animal, la vida ha pasado por el reino vegetal. Y antes de pasar por el reino vegetal, la vida ha pasado por el reino mineral. Ha crecido, ha pasado al vegetal. Ha crecido, ha pasado al animal. Ha crecido, ha pasado al reino humano. Crecerá en nosotros, pasará al superhumano. Crecerá en el superhumano, en el angélico. Y así va subiendo,
subiendo, hasta alcanzar su propia morada, el mundo monádico o conciencia espiritual real. Pero los hijos no son nuestros, son hijos de sí mismos. No es que dicen, pues ¿de quién son? No, no, son hijos de sí mismos. Como no soy. Claro. Esto a veces cuesta de aceptar. Al principio, pues, ¿Alguna pregunta más? ¿Entiendes a los hijos a través de cuando tienes nietos? Ah, cuando tienes nietos. Sí. Teníamos que tener dos oportunidades. ¿Te das cuenta de lo que decía? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Pero todavía no te dejan. Ya pasó. pero tampoco son tuyos. Ya pasó. Han hecho ya su camino. Ellos han... Porque queráis o no queráis, hacen su camino igual, ¿eh? Hacen su camino. A menos que sea un padre de aquellos, pues, destructores, ¿no? Pero ellos terminan haciendo su camino. Porque realmente su camino los lleva hacia esa dirección. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.